Bueno. Bien, vamos a hacer este video de prueba. Vamos a ver si está funcionando todo de manera correcta. El volumen de grabación. Bueno. Potencia del micrófono correcto. Vamos a aceptar. Y vamos a terminar ese video. En este video se verá una ligera explicación de lo que será la utilización de señales analógicas en el PLC Hornet. El PLC que se va a utilizar es un XL6E102 y se van a utilizar las entradas analógicas. Para utilizar las entradas analógicas, lo primero que se debe de hacer es realizar cambios en el hardware del equipo. Esta es la vista posterior de lo que sería el PLC XL6 modelo 102, y para accesar a las entradas analógicas preferentemente hay que destaparlo por la parte posterior y configurar unos jumpers que se encuentran en un indicador de conexión llamados JP2, que son los jumpers. Los jumpers van a servir para configurar si las entradas van a ser de tipo corriente o de tipo voltaje. Pues lo primero que se tendrá que realizar pues será el desarmado de la tapa posterior a través de la extracción de 4 tornillos que se encuentran alrededor con un desarmador de cruz. Una vez que se hayan quitado los 4 tornillos, se quitará la tapa y podríamos apreciar algunos elementos. La barra de conexiones naranja me representa las entradas. Estas entradas son a transistor. Estas entradas que se ven aquí son entradas analógicas. Este PLC cuenta con 1, 2, 3, 4 entradas analógicas. Este sería A1, A2, A3 y A4. Tendrían que estar perfectamente los cuadritos del semiconductor. Ya en un par de equipos que hemos revisado, uno de estos está fracturado, se ve como quebrado. Obviamente se le metió un exceso de voltaje y dañaron el componente de entrada, por eso hay que tener el cuidado necesario. Estas vendrían a ser las salidas son en el conector J1, y en el J1 se caracteriza por ser de color negro. Tiene salidas a relevador, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas a relevador, y tiene 3 salidas a transistor, que serían estos, para señales de PWM u otro tipo. Las que vamos a utilizar son estas, pero para configurar estas entradas hay que llevar a cabo una configuración de este elemento que son los jumpers, para determinar si los voy a trabajar a voltaje o a corriente. Estos jumpers vienen alineados prácticamente con cada una de estas entradas, son 4, 1, 2, 3, 4. Por fábrica vienen puenteados los jumpers. Cuando vienen puenteados de fábrica significa que cada una de estas entradas está configurada para trabajar en corriente de 4 a 20 miliamperes. Si yo quisiera que trabajaran de 0 a 10 volts, tendría que quitar el jumper. Para efectos de configuración práctica aquí en el laboratorio, de las 4 entradas se preestableció que las primeras 2 se van a utilizar como voltaje y las segundas 2 como corriente, de tal manera que solamente se van a quitar los jumpers de la primera y la segunda y se van a mantener de la tercera y la cuarta. Algo muy importante, de preferencia cuando se realicen las prácticas, es sumamente importante que adquieran un portafusibles, y en ese portafusibles lo pongan en serie con el cable donde le van a meter la señal, y pongan un fusible de alrededor de 100 miliamperes, un fusible de un rango muy pequeño, por si se llegan a equivocar en hacer las conexiones o meter más voltaje del que soporta, pues quien se dañe sea el fusible y no la terminal de la entrada analógica.
Aquí tenemos otra vista de cómo se vería la parte posterior del PLC. Estas conexiones son para tarjetas de expansión, si se le quisiera comunicar o poner algún protocolo a través de una tarjeta de módem, a través de una tarjeta de radiofrecuencia, etcétera, una tarjeta de GPS, se inserta aquí y ya se tendrían otras prestaciones de comunicación en el PLC. La parte de los relevadores, salida. Y bueno, el PLC que se está trabajando es un XL6E que tiene conexión a Ethernet en este puerto de comunicación, que es parte también de la práctica que se solicita que tenga comunicación vía Ethernet. Posteriormente a ello, pues obviamente se va a continuar con el cerrado de la tapa, ya una vez verificando que las dos primeras entradas quedaron configuradas como entradas de voltaje de 0 a 10 volts. Ahora, esto también se puede apreciar de la siguiente manera. Este es el modelo que se está trabajando, el XLE102. Tiene 4 entradas analógicas. Como lo marca aquí la hoja de especificaciones, se puede configurar de 0 a 10 volts de corriente directa, de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA. Puede configurarse de estas tres maneras y cada una de las entradas de las 4 se puede configurar de manera independiente. Es obvio que siempre que haya que trabajar con entradas analógicas hay que referirse al manual y el manual indicará cuál es la forma correcta de hacer la configuración de las entradas analógicas. Si nosotros llevamos a cabo la extracción de la tapa, es porque dentro del manual hace referencia que se debe de extraer la tapa, llegar a la parte de los jumper JP2 y que por fábrica viene lo que sería A1, A2, A3 y A4 puenteados, indicándome que tienen una configuración en miliamperes, y si se desea trabajar en una configuración de volts, se quitarán los jumpers. Entonces dejaron A1 y A2 sin jumpers, A3 y A4 con jumpers. Las primeras dos son a voltaje y las otras dos quedarán configuradas a corriente. Sin embargo, esto no es suficiente. Aparte de configurar el hardware, se tiene que hacer una configuración del software. Cuando trabajen en el programa, deben configurar que el equipo que van a utilizar es un XL6E CSCAN modelo 102, y en la parte de sus conexiones, este es el bloque para definir el tipo de PLC, este es el bloque para definir sus entradas, cómo quiero que trabajen sus entradas. Se va uno a la parte de lo que es configuración de sus entradas. Se pueden configurar algunas prestaciones especiales de la entrada. Si yo quisiera trabajar con entradas rápidas para encoder, con salidas digitales para trabajarlas como PWM, que son de alta velocidad, o en este caso solamente tiene entradas analógicas. Habrá otros PLCs que sí cuenten con salidas analógicas. En este caso este tiene 4 entradas analógicas y por default, por fábrica, vienen configuradas las 4 de 4 a 20 mA en un aspecto de corriente. Se configuró que este PLC trabajara la entrada 1 de 0 a 10, la entrada 2 de 0 a 10 y la 3 y 4 como corriente. ¿Por qué? Porque derivado de que en este instante no se cuenta aquí en el laboratorio con sensores que me proporcionen esta señal, se va a simular esta señal a través de una fuente o de un sensor que pueden elaborar. Con eso ya se encuentra configurado. Para poder leer la señal de lo que sería una entrada analógica es muy simple. Se utilizará la instrucción move
seguida de un S7. Y se puede monitorear la entrada a través de lo que sería la dirección A de Analogic, I de Input y el número de entrada, AI1. Y se va a mover algún registro que se puede estar monitoreando, por ejemplo, el registro 500. Con esta simple instrucción se puede estar monitoreando lo que va a tener el contenido del conversor analógico digital del PLC y mandarlo a un registro y que en este registro se pueda procesar la señal. Es muy común que esta señal se tenga que dividir, multiplicar, restar y hacer operaciones aritméticas, que en algunas de ellas van a dar punto decimal. Detalle, el contenido que va a tener el registro AI1 es un dato que va desde 0 hasta 32.000, pero es un número entero. Si se requieren hacer operaciones que me den punto decimal, lo que debe de llevarse a cabo es una conversión de tipo de señal. Convertir un entero a real. En este caso se convertiría donde se movió el registro R500. Aquí está la señal analógica duplicada, pero esta es la analógica en tipo entero. Y por ejemplo se movería a la R510 y aquí vendría la señal analógica pero en real, que me permita tener números decimales. La diferencia es que este es un registro de 16 bits y este es un registro de 32 bits, que va a permitir guardar números decimales. De aquí en adelante pues, habrá más instrucciones, que en otro video se llevará a cabo la explicación a detalle. Este video solamente es un bosquejo general para que ustedes lleven a cabo la práctica, pero lo importante que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes deben de llevar a cabo algo como lo que se presenta aquí. Una pantalla de bienvenida acerca de la explicación de que es un programa con señales analógicas. Un botón que me direccione hacia donde están los integrantes del equipo. Que el usuario digite la contraseña y el usuario que está en turno, accesándolos a través de estos dos campos, que este es un cuadro ASCII. Y este es un cuadro de password como el que se ha estado trabajando. Si estos dos en un diagrama de comparación son correctos, aparecerá este botón. Al pulsar este botón, brincará a esta pantalla. Las pantallas están programadas aquí, únicamente tienen saltos de pantalla. Brincará a esta pantalla que fungirá como un menú y desde aquí se podrá navegar entre los distintos puntos de configuración del programa. Ese es el punto importante que ahorita se va a explicar, que es lo primordial que tienen que llevar a cabo, que es configurar los datos reales. Cuando se pulse este botón se va a brincar esta pantalla y lo que ustedes necesitan es esto. Necesitan el voltaje mínimo real. Ustedes van a conectar al PLC para hacer la configuración una fuente, como se explicará en otro video, de manera real, midiendo ciertos voltajes y poniendo en común los 0 volts. Se va a medir el voltaje mínimo, se va a registrar aquí el valor, se va a registrar el valor máximo de voltaje, que en este caso, si es con una fuente, serán 10 volts. Se obtendrá el rango. Este rango, pues conviene que sea simple y sencillamente la resta del máximo menos el mínimo. Si el mínimo es 0 y el máximo es 10, pues el rango son 10 volts. Si el mínimo es 1 volt y el máximo es 9, el rango son 8. 9 menos 1. También se deberá de llevar a cabo el registro. Estos son datos de entrada de las unidades de conversión. En teoría, si al PLC se le manden 0 volts en la entrada analógica, en teoría aquí tendría que desplegarse, si yo monitoreo el programa, el número 0. Detalle, generalmente las fuentes tienen ruido y realmente no dan 0 volts, dan 0.1 volt, 0.05 volts, 0.03 volts y me dan una pequeña señal. Esa pequeña señal, aunque sea muy pequeña, el PLC la va a registrar y la va a convertir en un número. Entonces, lo ideal es que aquí apareciera el número 0. Si no aparece el 0, entre más bajo significa que esa fuente está
lo más calibrada a cero posible, que a lo mejor les da un número 50, un 100, un 200, un 300. Ya arriba de 300 tiene mucho ruido esa fuente. La máxima unidad de conversión en el PLC será el 32.000. Si todo está bien y ustedes le meten 10 volts, aquí tendría que aparecer 32.000. Si su fuente no da o su sensor no da los 10 volts, aparecerá alrededor de 30.000. Y lo más importante, finalmente el PLC lee una escala numérica que saca de una conversión de voltaje, pero ese voltaje viene de un sensor de proceso, y ese sensor puede ser un sensor de temperatura, un sensor de nivel, un sensor de luminosidad, un sensor de caudal, y aquí va a ir la variable de proceso en sus rangos mínimo y máximo. Tal vez el sensor da una salida de 0 a 10 volts, pero ese sensor lo que está midiendo temperatura, y puede ser que se haya comprado un sensor de temperatura de 0 a 100 grados centígrados, o un sensor de temperatura de menos 50 grados centígrados a 200 grados centígrados. Lo que se debe de hacer es, mediante expresiones matemáticas, sacar la resolución. Sacar la resolución nos referimos al hecho de obtener una unidad de conversión a cuántos volts equivale. Una unidad de conversión a cuántos grados centígrados equivale en el caso de lo que se esté midiendo sea temperatura. ¿Por qué? Porque lo único que se va a tener como información en todo momento es la unidad de conversión, porque eso se está monitoreando directamente del PLC. Si se hacen las operaciones matemáticas adecuadas, se puede obtener la resolución, y multiplicando las unidades de conversión por la resolución y un factor que ustedes deben de encontrar, van a encontrar el voltaje real que está llegando al PLC sin necesidad de ir a medirlo, y van a encontrar esa unidad de conversión a cuántos grados centígrados equivale. Esto es para configurar, para que finalmente dentro de un proceso yo esté monitoreando este proceso de una caldera, de un proceso químico, etcétera, y donde se estén monitoreando las unidades reales que está convirtiendo el PLC. Como en la pantalla anterior ya se hicieron las cuentas, las operaciones, las multiplicaciones, con ese voltaje de conversión que está, con esas unidades de conversión que le están llegando al PLC, el PLC mediante operaciones matemáticas determina qué voltaje le está llegando de manera real, y ese voltaje a cuántos grados centígrados equivale en el caso que fuera temperatura. Para que quede más claro y terminar este video, aquí está hecho con Excel. Obviamente no lo estoy resolviendo en el PLC porque esto es parte de una práctica que ustedes deben llevar a cabo, pero la primera pantalla vendría a ser esto. Ustedes necesitan ingresar un voltaje mínimo, un voltaje máximo. Por ejemplo, supongamos que el voltaje mínimo que les da su fuente realmente sí es 0 volts, el voltaje máximo son 10, y chequen que el rango me da de 10 volts. Si la fuente tiene elevado el voltaje y no empieza en 0 y empieza, por ejemplo, en 1 volt, aquí yo tengo que el rango de voltaje es 9. Esto es lo que ustedes tienen que calcular en un PLC. ¿Qué es esto? Pues la resta de este menos este. Así de sencillo. En el caso de las unidades de conversión, en teoría, si ustedes meten 0 volts, tendrían que tener aquí el valor 0. Y si tienen 10 volts, tendrían que tener aquí 32.000. Es decir, que el rango de las unidades de conversión sería 32.000. Sin embargo, puede ser que su voltaje sea 0.07 y que eso me dé unas unidades de 150 unidades de conversión. Si se dan cuenta, si no empiezo en 0, se ve afectado el rango del voltaje, pero también se ve afectado el rango de la conversión. Los valores reales entre los que va a estar cambiando son estos. Ahora, yo estoy asumiendo que llegan 10 volts. ¿Qué tal si el sensor que fabriqué de manera experimental no me da los 10 volts y me dan 9.6 volts? Obviamente el rango cambia, pero como estas son fórmulas, automáticamente se van ajustando. Y a lo mejor como se le mete únicamente 9.6 volts, llega a 30.800. Pero todo se está ajustando automáticamente. Aquí, si ustedes lo aprecian, automáticamente se está cambiando las unidades de conversión. Con las unidades de conversión lo que se está haciendo es que una unidad de conversión de la que salió del rango, que vendría a ser esta,
una se está convirtiendo en lo que sería esta fracción de voltaje. Cada unidad son 0.0003, 1, serían 310 microvolts cada unidad. Se ve una unidad muy pequeña, pero como aquí van a tener valores de miles, al multiplicarlo por miles, se va a convertir en volts. Ejemplo, supongamos que aquí, vamos a hacerlo para que vean que sí funciona esta fórmula. Obviamente la intención es que ustedes saquen la fórmula. Se tienen 10 volts a la salida y a la entrada mínima 0. Vamos a empezar con las condiciones más idóneas. 32.000. Obviamente, la mitad de 32.000 serían 16.000. Si el PLC estuviera midiendo 16.000, obviamente yo tendría que estar midiendo 5 volts. Lo que yo voy a tener en el PLC siempre es este dato. Este dato es el que se va a estar midiendo. Este es el dato que yo voy a leer, y a partir de este, con las multiplicaciones que hago, voy a obtener este y voy a obtener el de abajo. Primero me voy con este. Con este voy a poner 16.000, que sería la mitad del rango. Y vean que tengo 5 volts. Si pongo 8.000 tendrían que ser 2.5. Y aquí está muy sencillo porque el rango es cerrado. Pero si mi rango cambia, supongamos que mi proceso da de 2 a 10 volts. Mi rango es de 8. Si yo le meto 16.000, sería la mitad. La mitad de 8 son 4. Pero yo empiezo en 2. Significa que la mitad de 32.000 son 16.000. De 2 a 10 hay 8 valores. De esos 8 valores, la mitad serían 4. 4 más 2 serían 6. Si mi fórmula está bien, si yo pongo 16.000, me tendría que decir que yo estoy midiendo 6 volts. Voy a meter aquí 16.000 y me da 6 volts. Con eso estoy comprobando que la fórmula se está adecuando, que cualquier valor que yo tenga aquí, si el PLC, por ejemplo, está midiendo 1750, me dice que realmente estoy midiendo 2.4. Pero esto cambia si cambia la resolución, porque si obviamente si empiezo en 0, solamente sería 0.4. Bueno, cambia la resolución y se convierte a 0.5, tendría que hacerse bien las cuentas. Es obvio que para cuestiones teóricas empieza en 0, termina en 32.000 y termina aquí en 10. Para cuestiones prácticas puede ver que haya variaciones. A lo mejor aquí hay 1, aquí hay 9, aquí empieza por ejemplo en 2000. Vamos a decirle que empieza en 1000. Y que aquí empieza, por ejemplo, en 30.000. 31.000 para que me dé 15.000 la mitad. Tengo 30.000. Bueno, si yo tendría, aquí vuelvo a tener 8 de diferencia. Tendría que ser 5 volts si yo me voy a 15.000, que sería la mitad. Me voy a 15.000 y sería 5 volts. O sea, realmente lo que ustedes tienen que hacer son estas fórmulas, que no son más que restas, multiplicaciones, divisiones, para encontrar los rangos. Ahora, para terminar, lo mismo se hace pero con las unidades de conversión. Supongamos que lo que se está midiendo es temperatura y que se mide de 0 a 200 grados. Vamos a regresarlos a los valores básicos. Obviamente estos son señales de entrada en el PLC. Y lo único que estoy demostrando es que las fórmulas operan si hay cambios. Supongamos que son de 0 a 200 grados centígrados. Si yo le pongo aquí 16.000, yo sé que van a ser 5 volts. Pero 16.000 no solamente me representa 5 volts, me tendría que representar 100 grados centígrados. Aquí está, 100 grados centígrados. Y cualquier número que yo esté leyendo, a lo mejor leo 2875, una vez que yo tenga bien la fórmula, yo puedo garantizar que este número que estoy leyendo me representa 17.96 grados centígrados. Sean grados centígrados,
sean lúmenes, sean unidades de longitud, etcétera. Lo importante, que es lo que estos son datos de entrada, ustedes en el PLC tienen que, mediante registros, este es un registro, este es un registro, es un registro, registro, registro. En el PLC tienen que guardar en un registro el rango, que es la resta de estos dos, el rango de este, el rango de este. Tienen que sacar la resolución, que la resolución no es más que una división entre rangos. Y este también es una división entre rangos. Y luego esto, que es la resolución, lo van a multiplicar por lo que serían las unidades de conversión, que vendrían por acá. Aquí vienen las fórmulas. Le suman el valor inicial y lo multiplican por la resolución y el valor de esta celda. Prácticamente esto es lo único elaborado que tendrían que hacer, pero ni tan elaborado porque solamente son divisiones, restas y multiplicación. La complejidad no está en la fórmula, la complejidad está en que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Y esto pues lo pueden obtener de cualquier libro de instrumentación donde vieron cómo calibrar un instrumento con un instrumento patrón, y que sería recomendable que retomaran sus apuntes de instrumentación industrial en la parte de calibrar sensores. Y ahí terminaría esta parte de este video. Se llevará a cabo un tercer video donde ya se mostrará la solución.